Bien, continuando entonces con el tema 4, aquí vamos a trabajar lo que son los ejes estratégicos y transversales de cambio climático, en los que se deben formular las medidas de mitigación y adaptación de cambio climático para el país, para el departamento, para los municipios. Hay que tener claro que estos ejes están definidos en la Política Nacional de Cambio Climático para Colombia. También comentarles aquí como un cierre adicional del tema 3, que es la incorporación del cambio climático en los instrumentos de planificación. Ustedes pueden complementar los conocimientos metodológicos y el marco también conceptual en el contenido de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454 de 2011, de la Ley 1523 del 2012, que es la Política Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia, y el contenido del Decreto 1077 de 2015, es el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el que contiene lo referente al Decreto 1807 de 2014, que habla específicamente de la incorporación de la gestión de riesgo en el ajuste y revisión de los planes de ordenamiento territorial. Esto con el fin de articular todas las acciones de gestión de riesgo y de cambio climático que deben también estar respondiendo a la Ley 1931 del 27 de julio del 2018. Esto como para que ustedes lo tengan de información adicional al tema anterior. Entonces, continuemos aquí con los ejes estratégicos y transversales. Tenemos que la política presenta 5 líneas estratégicas y 4 líneas instrumentales. Estas líneas instrumentales son transversales a estos ejes. Tenemos en primer lugar el desarrollo rural bajo en carbono y resiliente al clima, seguido de un desarrollo urbano bajo en carbono y resiliente al clima, lo mismo el desarrollo minero-energético, el desarrollo de infraestructura, el manejo de ecosistemas para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Para el norte de Santander lo denominamos biodiversidad y servicios ecosistémicos, pero conservando los criterios establecidos como objetivo y como acciones que propone la Política Nacional de Cambio Climático. Como líneas instrumentales está la planificación de la gestión del cambio climático, la información, la ciencia, la tecnología y la innovación, educación, formación y sensibilización a públicos y financiación e instrumentos económicos. Para complementar la exposición que yo les voy a compartir con estas diapositivas, ustedes entonces van a tener unos anexos que son unas lecturas de la política de ciencia, innovación y desarrollo sostenibles, un documento de conciencias. También les comparto el documento de la Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización del Público sobre Cambio Climático. Esto es una herramienta que le apuesta a la implementación de la línea instrumental de educación, formación y sensibilización a públicos, y es una estrategia que formula el IDEA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo mismo que el documento marco para la Estrategia Colombiana de Financiamiento Climático, el DNP, y el Comité de Gestión de Financiamiento propuesto o establecido en el clima. Continuando entonces con la explicación de estas líneas estratégicas, aquí las vemos de una forma más esquemática cada una de ellas, y lo que son las líneas instrumentales, que son transversales a todas estas líneas estratégicas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo formular una acción de mitigación o adaptación relacionada con la planificación de la gestión del cambio climático que directamente esté relacionada con el desarrollo rural o con desarrollo urbano, desarrollo minero energético, de infraestructura o de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Entonces aquí se logra evidenciar lo que es la transversalidad de estas líneas instrumentales. Por ejemplo, la capacitación, que es una medida de adaptación, la capacitación
en buenas prácticas agrícolas, en buenas prácticas pecuarias, pues va a tener que utilizarse unas herramientas de educación ambiental, de sensibilización y de concientización. En cuanto a desarrollo urbano, lo que es la capacitación y el conocimiento de los elementos de un sistema de gestión integral para el manejo de los residuos sólidos urbanos. En el desarrollo mineroenergético, toda la capacitación asociada a la protección y conservación de los recursos naturales del área de influencia de una mina. En el desarrollo de infraestructura, pues la capacitación también orientada a todas las el personal que forma parte del proyecto, de la obra de actividad y de los que están ubicados en el área de influencia del proyecto. Y en el manejo de ecosistemas, pues toda la sensibilización y la educación ambiental que debe ser liderada por los PRAES, por los PROCEAS, por los SEAN y el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental de las regiones, logrando que exista una sensibilización, un conocimiento frente a la importancia de la protección y conservación de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos, así como el uso y manejo adecuado de los mismos. Las estrategias de financiamiento e instrumentos económicos también, entonces, deben estar direccionadas a fortalecer las medidas de mitigación y adaptación de cada uno de los ejes o líneas estratégicas en las que se definen estas medidas. Tenemos entonces, aquí voy a presentarles por cada una de las líneas estratégicas una explicación, pues es un resumen esquemático también que les voy a compartir de lo que contiene la política, como para que ustedes se ubiquen un poco entre la explicación y de la relación que tiene cada una de ellas. En el desarrollo rural bajo carbono y resiliente al clima, vemos que los objetivos que se pretende es mejorar la productividad en agricultura y ganadería, reducir la presión sobre los bosques naturales y el agua, esto por la ampliación de las fronteras agrícolas, pecuarias, reducir la degradación del suelo, también por lo que nos están realizando unas buenas prácticas agrícolas, lo mismo que el desarrollo pecuario en ganadería extensiva, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, obedeciendo a detener la deforestación que se origina por la ampliación de estas fronteras de producción y la articulación de lo que son los pagos por servicios ambientales del sector agrícola y el plan también de adaptación del sector agrícola. Todas estas actividades deben estar articuladas con este plan. ¿Qué componentes básicamente son elementales y deben de tenerse en cuenta para la formulación de medidas de mitigación y adaptación de desarrollo rural? La evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático, el riesgo de la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son entonces las líneas de acción que se van a trabajar en este eje estratégico? Ingresos, competitividad y seguridad alimentaria, voy a mencionar algunas. El desarrollo del postconflicto, alternativas productivas y aumento de reservas de carbono forestal, por ejemplo, en nuestro caso, el norte de Santander, la región del Catatumbo. El plan de desarrollo del Catatumbo que se está formulando debe estar articulado con la formulación del Plan Integral de Adaptación del Cambio Climático del departamento. Asimismo, deben existir unas medidas de mitigación y adaptación que estén orientadas a el desarrollo y el fortalecimiento de esta línea de acción por las características que tiene nuestro territorio. Sistemas de asistencia técnica agropecuaria, el manejo forestal sostenible, la conservación de bosques y márgenes hídricas, la vocación del departamento de acuerdo al Plan Departamental de Desarrollo Forestal es precisamente con esta capacidad de uso y que debe ser aprovechada también en este momento entre las medidas de mitigación de cambio climático mediante el desarrollo de proyectos de restauración y de reforestación, principalmente en aquellas zonas donde se presenta una pérdida de los servicios ecosistémicos de regulación, a procesos de remoción en masa y también en aquellas zonas donde se están presentando inundaciones por pérdida de los bosques riparios que deben formar parte de las márgenes hídricas.
Mejoramiento de la infraestructura de adecuación de tierras y disponibilidad hídrica. Esto es básicamente haciendo relación con los distritos de riego, los cuales deben de tener una optimización en cuanto a su infraestructura frente al manejo adecuado del recurso hídrico. El desarrollo urbano bajo en carbono. Su objetivo es incidir en las instancias de desarrollo urbano que directamente inciden en la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces aquí estamos directamente relacionados con todo el tema de construcción, de proyectos de obra, de proyectos de edificación, proyectos de transporte y servicios públicos, así como el saneamiento básico. Por eso aquí entonces vamos a ver que debe estar articulado con el plan de desarrollo sectorial de residuos y aguas residuales, de vivienda y de transporte. Las líneas de acción: dotar a las ciudades con infraestructura urbana resiliente a inundaciones. Entonces aquí estamos también revisando que deben existir una serie de acciones que mitiguen el riesgo de todas las márgenes de los cauces de los ríos que atraviesan las zonas urbanas, para que sea más resiliente esta infraestructura a las inundaciones. Incentivos al uso eficiente del agua y reducción de pérdidas no contabilizadas. Incentivar la eficiencia energética residencial y no residencial. Promover la conservación de la estructura ecológica principal y el manejo del paisaje. Esta línea de acción les comparto a todos los participantes. Es una medida de mitigación y adaptación que se estableció dentro del Plan Integral de Cambio Climático para Norte de Santander. Desarrollo mineroenergético bajo en carbono y resiliente al clima. Bien, esta línea entonces tiene como objetivos aprovechar energías renovables y no convencionales, reducir dependencia de la economía a la exportación de combustibles fósiles y articularlo también con el plan de adaptación del sector mineroenergético y el de hidrocarburos. ¿Qué componentes básicos debe trabajar? La seguridad energética, la calidad del aire y la salud, y el acceso energético. Entre las líneas de acción, la utilización de biocombustibles, esto para todos los sistemas productivos que forman parte del sector mineroenergético y de hidrocarburos. Integrar regulación sobre expansión eléctrica con los objetivos de adaptación al cambio climático y con medidas de desarrollo bajo en carbono. Para Norte de Santander está la medida de proyectos de energización rural sostenible. Incentivar la diversificación de la canasta energética, aprovechamiento de fuentes de energía renovables en zonas no interconectadas y la gestión de emisiones fugitivas en los sectores de minas y de hidrocarburos. Esto principalmente en minas subterráneas donde se presentan emisiones como metano, pues hay que ejercer un control y un manejo adecuado sobre este gas, que es un gas también de efecto invernadero. El desarrollo de infraestructura. El objetivo es incidir en las instancias de planificación, construcción y administración de la infraestructura para disminuir la vulnerabilidad y minimizar emisiones por movilización de cargas y pasajeros. Los componentes: adaptación de la red vial, reducción de la deforestación y reducción de gases de efecto invernadero por transporte. Esta infraestructura puede darse tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Y dentro de las líneas de acción está la incorporación de consideraciones de cambio climático en el diseño de estas obras de infraestructura vial, infraestructura de saneamiento básico, infraestructura también de viviendas, evaluar la vulnerabilidad de infraestructura existente, implementar opciones para disminuir el riesgo climático, aprovechamiento de fuentes de energía renovables en zonas no interconectadas. Esto se relaciona también con otra línea de acción que vimos en el desarrollo mineroenergético, y trabajar o aplicar instrumentos para internalizar los costos de cambio climático en el sector del transporte. Bien, finalmente entonces aquí tenemos la línea estratégica del
manejo de ecosistemas para el desarrollo bajo en carbono resiliente al clima, que como se los he mencionado, para el norte de Santander, esta línea corresponde a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. El objetivo es evaluar el rol de los ecosistemas en la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y determinar las necesidades de conservación y restauración. ¿Cuáles son los autores o actores? Las autoridades ambientales, los institutos de investigación, el sector productivo y social. Líneas de acción: promover conservación y restauración de ecosistemas que proveen servicios que favorecen la adaptación. Es una medida de mitigación y adaptación que se propone también para el Departamento Norte de Santander. Incorporar escenarios de impacto de cambio climático en la gestión de ecosistemas vulnerables, incluyendo las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto en el marco del decreto 2372 del 2010, que ahora está también contenido en el 1076 del 2015, el decreto único reglamentario del sector ambiental y desarrollo sostenible. Incorporar en la planificación del territorio y sectorial acciones de manejo y conservación de ecosistemas y sus servicios. Entonces aquí estamos viendo que todos los sectores de desarrollo social y económico también tienen que tener en cuenta acciones de manejo y conservación de ecosistemas y la prestación de los servicios de estos ecosistemas, que recordemos también aquí cuáles son: los servicios de aprovisionamiento, servicios de regulación y soporte y los servicios culturales. Fortalecer la gobernanza forestal, incentivar el desarrollo de sistemas urbanos, ahorradores de recursos naturales y acuerdos territoriales para resolver conflictos territoriales por acceso a servicios ambientales. Bien, entonces este es el contenido principal de los objetivos, las líneas de acción y los actores o las líneas de trabajo que contienen cada una de las líneas estratégicas de la política y que deben ser el marco fundamental para la formulación de las medidas de mitigación y adaptación de cambio climático en el territorio. Este entonces es un esquema que nos permite identificar las líneas instrumentales. En este caso vamos a hablar de los instrumentos de planificación. Entonces tenemos la contribución nacional, está también contenida en la presentación de las comunicaciones nacionales a la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Las estrategias nacionales de cambio climático, pues ya las vimos también, que son 5 estrategias, los planes sectoriales de cambio climático, entre ellos pues principalmente los sectores de la economía y los planes territoriales de cambio climático, que en este momento se están formulando a nivel departamental. Estos son, entre otros, los instrumentos de planificación de la Política Nacional de Cambio Climático. Información, ciencia, tecnología e innovación. Entonces aquí tenemos, en cuanto a la información, pues está el incorporar lo que son los temas centrales de amenaza, sensibilidad y vulnerabilidad, el diseño de medidas de adaptación en las diferentes fuentes que pueden servir de referentes en documentos que definen de alguna manera lineamientos nacionales de cambio climático. El Departamento Nacional de Estadística, el IDEAN, INVEMAR, el Instituto Alexander von Humboldt, el SINCHI, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, entre otras, pues pueden ser unas fuentes de documentos para poder incorporar el tema de cambio climático, y como vimos anteriormente, en los instrumentos de planificación. Y en cuanto a ciencia, tecnología e innovación, está la Política Nacional de Ciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible 2030 de Colciencias, la cual pues está dentro de un anexo, y la vinculación de la academia y el sector empresarial en los planes de cambio climático para la generación de proyectos. Educación, formación y sensibilización al público. Yo les mencionaba que les comparto este documento, este va a permitir que ustedes identifiquen los espacios y los temas en los que se puedan entonces implementar las acciones que se plantean en la Estrategia Nacional de Educación, Sensibilización y Formación del Público frente al cambio climático. Entonces, en los espacios, los proyectos ambientales escolares, los proyectos comunitarios de educación ambiental, los IDEAS, que son los comités técnicos departamentales de educación ambiental,
y los temas principales: gestión de residuos, de agua, energía y cuidado del medio ambiente, entre otros. Financiación e instrumentos económicos. Entonces tenemos unos recursos para el desarrollo bajo carbono que están definidos en la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, que también es un anexo, y en la mitigación de gases de efecto de invernadero y adaptación, pues hay unos recursos internacionales. También se encuentra pues con el Comité de Gestión Financiera definido en la conformación del CISCLIMA. El objetivo es promover el acceso a recursos internacionales para proyectos de planes territoriales y sectoriales de cambio climático, y unos recursos públicos para la financiación que debe ser responsabilidad de los ministerios sectoriales, de entidades territoriales y autoridades ambientales regionales, y el Fondo de Adaptación, también el Fondo Nacional Ambiental y el Sistema de Gestión Pública.